fentanilo, que no llegue droga a Estados Unidos. Estamos aplicándonos a fondo. Y además de ser un asunto de nuestra responsabilidad, que tenemos nosotros la obligación, ¿sí?, de evitar el narcotráfico, de combatir el narcotráfico, también lo hacemos por razones humanitarias. Porque si hay un problema lacerante hoy día en Estados Unidos, es el problema del consumo de fentanilo. El principal problema, desde mi punto de vista, de Estados Unidos hoy, es el consumo de droga, y en especial el consumo de fentanilo, porque es muy doloroso que pierdan la vida tantos jóvenes, porque es un asunto, repito, muy doloroso. Es una pandemia. Nada más que no se atreven los políticos de Estados Unidos a tratar el fondo del asunto. El fentanilo, que es la peor amenaza, y por otro lado el Departamento de Estado dice que el fentanilo llega desde México. ¿Están ellos equivocados al decir esto? Sí, o no tienen toda la información, porque el fentanilo se produce en Estados Unidos, se produce en Canadá. You're saying fentanyl's not produced in Mexico? ¿Está usted diciendo que el fentanilo no se produce en México? No, no. Aquí llegan precursores químicos. The chemicals. Sí, Las sustancias. las You're sustancias. saying they're not Sí. making them. Y usted dice que aquí no se está haciendo el fentanilo. No se hace el fentanilo. The O sea, State Department says most of it's coming from Mexico. El Departamento de Estado dice que casi todo el fentanilo proviene de México. nosotros tenemos otros datos. El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia. La fabricación del fentanilo se hace en Estados Unidos, en Canadá, también en México, en menos proporción que en Estados Unidos. There are some U.S. politicians who Estados Unidos debe tomar este asunto en sus propias manos. El senador Lindsey Graham dice que a los carteles se les debe también denominar terroristas. he said, Senator Lindsey Graham said, we're going to unleash the fury and might of the U.S. against these cartels and give the military the authority to go after these organizations wherever they exist. Él ha dicho, y cito al senador Lindsey Graham, que tenemos nosotros que desencadenar, perseguir a estos carteles y darles también al ejército la autoridad para que haga lo mismo, ir persiguiendo, ir en contra de estos carteles. Sí, en Estados Unidos, And in Mexico, extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Cuando estaba el presidente Trump, me propuso que se le diera trato de terroristas a los narcotraficantes. Yo le dije que eso no iba a resolver nada, que nosotros íbamos a enfrentar el problema del narcotráfico, y al final aceptó y hasta lo dio a conocer que me había consultado y que yo sostenía que no había que considerar terrorista a
los narcotraficantes mexicanos. Y entre otras cosas, nosotros no aceptamos eso, porque no queremos que ningún país esgrimiendo de que alguien es terrorista intervenga, ¿sí?, en nuestro país. You don't want the U.S. coming in. No aceptamos Out the cartel. Usted no quiere que Estados intervencionismo. Unidos entre aquí. No, solamente en cooperación. Cooperación la tenemos, pero con respeto a nuestra soberanía. Que hay mucho oportunismo, con todo respeto, en algunos políticos en Estados Unidos. Regresando al tema de las drogas, ¿por qué no se busca una solución más eficaz, más humana para enfrentar el consumo de fentanilo que causa la muerte a 100,000 jóvenes cada año? Muy doloroso lo que estoy diciendo. ¿Por qué no se va al fondo del asunto? ¿Saben qué, qué proponen? Ellos dicen que la raíz del problema son los carteles. No, la raíz del problema es el consumo. O sea, vamos a imaginar de que por arte de magia desaparece el fentanilo. Van a inventar otra droga, porque hay consumo, porque tienen un problema social, porque no están atendiendo a los jóvenes, porque tienen que revisar, con todo respeto, esas prácticas de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Y se van los jóvenes sin amor. Entonces, ¿por qué no el gobierno de Estados Unidos, ese diputado, propone en el Congreso de que van a otorgar becas a familias para que los hijos no se vayan de la casa a los 18 años, sino a los 22, a los 23, a los 24, cuando terminen de escuela? Nosotros tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de las familias. Entonces, ese tipo de cosas, Pero sí hay consumo de drogas en México. pero muy poco. En Estados Unidos, lamentablemente, pierden la vida 100,000 jóvenes cada año por fentanilo, por sobredosis. En México, en el año, ni 1,000. Entonces, esto no lo saben. So why the violence then in Mexico? Entonces, ¿por qué la violencia en México? Porque existe el narcotráfico, pero no el consumo. So there's trafficking, but there's not consumption. Entonces hay narcotráfico, pero no hay consumo. No hay consumo. Lo que está diciendo. Sí, y no queremos que haya consumo. Y lo que nos ha protegido son nuestros valores culturales, morales, espirituales. Entonces, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede aplicar la ley del talión, el diente por diente,
y ojo por ojo, porque nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. Hay que atender las causas. This is Hugs for Bullets. Esto es entonces abrazos no balazos. Muy bien. Se burlan de nosotros porque son concepciones distintas y yo las entiendo. Si a una gente que piensa que el ser humano nace malo, ¿sí?, que por naturaleza los seres humanos nacemos malos, ¿sí?, y que no son las circunstancias las que hacen malos a algunos, entonces es muy difícil de entendernos. O sea, yo siento que todos nacemos buenos y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar las circunstancias. Si cambio las circunstancias, cambio yo, cambiamos todos. You mentioned it. People laughed at first about Hugs for Bullets, but the murder rate has gone down in Mexico. Usted mencionó que al inicio las personas se reían cuando usted decía abrazos se ríen, o balazos, pero el índice delincuencial ha caído en México. But there are still 30,000 homicides in Mexico, and very few of those are prosecuted. So there's an idea that there's still lawlessness in Mexico. Is that fair? Sigue habiendo unos 30,000 homicidios en México sin ningún enjuiciamiento. Eso significa que sigue habiendo esta falta de ley, este ambiente ilegal en México. No. Why not prosecute them? ¿Por qué no enjuiciarlos? ¿Por qué no perseguirlos jurídicamente? No los perseguimos, pero atendemos primero las causas. How can you not prosecute them? ¿Cómo no pueden enjuiciarlos? ¿Por qué? Claro que los enjuiciamos. No hay impunidad en México. Se enjuicia a todos. Nada más. Un porcentaje muy pequeño. Más que antes. Hemos logrado en el tiempo que soy presidente, y lo puede constatar, reducir los homicidios, los asesinatos, en 20%. O sea, el secuestro, 75%. El feminicidio, 35%. El robo, 45%. Ha habido una disminución de la incidencia delictiva. Y al mismo tiempo hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad. Es muy, vuelvo a decirlo, es muy difícil que se entienda que la paz es fruto de la justicia. When you have to reach out to the cartel, hay un trabajo que hacemos todos los días. No hay un presidente en el mundo, ningún presidente en el mundo, que encabece el comité de seguridad y reciba el reporte de lo que sucede en las últimas 24 horas. Yo me reúno con el Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, todos los días de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. that's your first meeting. Esa es su primera... Es mi primer acto, todos los días. No hay ningún presidente en el mundo que haga eso. Yo sé de 6 a 7 de la mañana qué sucedió en las últimas 24 horas.
en donde hubieron homicidios, en donde se destruyó un laboratorio de drogas, a qué narcotraficante se detuvo, en donde hay incendios, en donde hubo un secuestro. And then what can you do with all that information? What do you personally do? Y luego, ¿qué puede hacer con todo Ahí esto? tomamos Usted decisiones, personalmente. ahí tomamos decisiones, ahí tomamos las decisiones. Can you reach the cartel and say, knock it off? ¿Puede usted llegar al cartel, comunicarse con el cartel y decirles No, hasta no, aquí, no, no, basta? no existe. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Sí. Antes, sí, había un contubernio entre autoridades y delincuencia. No había fronteras. Ahora no. Ahora la autoridad está de un lado y la delincuencia de otro. Antes, cuando era presidente Felipe Calderón, que hubo una especie en México de narcoestado y que participaron también de las agencias de Estados Unidos. Está ahora preso en Nueva York el que era secretario de Seguridad de Felipe Calderón, y está preso porque se demostró que estaba vinculado con las manos de narcotraficantes. But you saying you don't have, are you saying you don't have to reach out to them or communicate with them any longer? ¿Está usted diciendo que ya no tiene que comunicarse Isn't con los that impossible? carteles? Don't you have to reach No, out? No es imposible, no tiene usted que No, comunicarse con ellos. Es que no se puede dialogar con la delincuencia. Lo que se tiene que hacer con la delincuencia, sí, es aplicar la ley. Lo que se hace es una labor de inteligencia, que no de espionaje, de inteligencia, para detener a los responsables de las bandas del narcotráfico. Pero yo no voy a establecer contacto, comunicación con un delincuente. El presidente de México, si yo puedo hablar como le estoy hablando, es porque tengo autoridad moral. ¿Sí? Y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Y ya no se puede gobernar un país tan excepcional como México, con un pueblo extraordinario, porque México es una potencia cultural en el mundo. No se puede gobernar sin tener integridad. Un corrupto no puede. Cuando yo llegué a la presidencia, la relación económica comercial más importante de Estados Unidos era con China y luego Canadá, y ahora es México. Y deseamos continuar de esa manera, porque nos necesitamos mutuamente. How much of that was luck that the U.S. didn't want to, was having difficulty with China, and how much of that was strategy? ¿Cuánto de esto fue la suerte de que Estados Unidos estaba teniendo dificultades de diferentes tipos con China y cuánto de esto fue estrategia? Las dos cosas. Al principio el presidente también en el periodismo hace falta profesionalismo, objetividad, ética, hace falta rectitud, honestidad. Entonces, un presidente de cualquier país no puede permitir que lo ninguneen, ¿sí? Aunque se trate del New York Times o del Washington Post o del
Wall Street Journal. Tiene que haber un respeto. Ahora, si la reportera What about touching on wood? presentara pruebas, ¿Y qué me dice entonces de abrazos no balazos For the journalist. para los periodistas? What about just saying this is the truth? Because I think she wanted to hear the truth. Ella, decir la verdad, yo pienso que lo que ella quería es escuchar la verdad. She did. no. Ella dio por asentado, ¿sí?, que tenía información, ya, ¿sí?, que me vinculaba a las bandas del narcotráfico. Right. ¿Sí? Y no tenía nada. O sea, ella mintió. Entonces, ya no se puede estar aplicando la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad.